estudian, acechan, a la espera de tener la oportunidad de asesinar al presidente de los Estados Unidos. Pero ¿quiénes son los asesinos? ¿Por qué matan? Asesinaría a Lincoln y así el sur volvería a surgir. Este hombre es completamente extraño y fuera de lo normal. ¿Y cuáles son sus motivos ocultos para querer cambiar al mundo? Este imbécil lo llevó a cabo y escapó. Eso es alarmante. Hay quienes creen en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia es solo conocida por unos pocos. Pero de existir ese libro, ¿qué contiene? Perfiles secretos. Conexiones secretas. ¿Conspiraciones secretas? ¿Realmente existe el libro de secretos de Estado de los Estados Unidos? Asesinos presidenciales. En la mira. 21 de enero de 2013. Washington, D.C. El presidente Barack Obama se dirige al edificio del Capitolio de los Estados Unidos para prestar juramento al cargo por su segundo mandato. El evento atrae a una multitud de aproximadamente 800,000 personas, todas ansiosas por poder ver de cerca al hombre más poderoso del mundo. Pero ahí, ubicados estratégicamente, y entre ellos están los guardaespaldas del presidente, hombres y mujeres del servicio secreto. En cualquier inauguración está el riesgo palpable de que el presidente pueda ser asesinado. El servicio secreto revisa los edificios y suelda las tapas de las alcantarillas de la avenida Pensilvania para que no coloquen explosivos ahí dentro. También quita todos los buzones de la ruta en los que se pudieran sembrar bombas. El seudónimo del presidente Obama en el servicio secreto es Renegado. Se dirige a la inauguración en una limusina Cadillac altamente blindada, también conocida como la Bestia. Está modificada para resistir todo, desde explosivos convencionales y balas hasta radiación e incluso ataques biológicos. Pero ¿qué tan a salvo está el presidente si alguien realmente quiere hacerle daño? Se le proporciona una protección que cubre 360 grados, aérea, subterránea, lateral, que incluso protege a la multitud que asiste a la inauguración. Todos los recursos que el servicio secreto tiene se utilizan para proteger ese perímetro. En cuanto pisa el podio, el comandante en jefe es protegido aún más con vidrios a prueba de balas. Un recordatorio visible de que el presidente de los Estados Unidos es el objetivo principal de políticos radicales, tanto en casa como en el extranjero. Incluso en la Casa Blanca, el presidente es protegido constantemente mediante múltiples niveles de seguridad. Normalmente, se quiere tener acceso a las instalaciones fortalecidas. Estas se construyeron para resistir disparos con rifle hacia la Casa Blanca y cualquier clase de explosivos o cualquier tipo de amenaza para el inmueble. Cuando fortaleces un edificio, tienes que hacerlo de manera invisible. Los materiales se incorporan a las paredes, no se ven. La parte externa del edificio se ve igual que siempre. El interior, los paneles de yeso se ven normales. El presidente tiene el sello presidencial en su escritorio y en varias mesas auxiliares, y cuando estos se voltean, suena una alarma que moviliza a los agentes del servicio secreto. Ha habido tantas amenazas diaria y semanalmente contra todos los presidentes que han estado en el despacho oval que llenarían el New York Times a diario. 43 hombres han sido presidentes. 4 de ellos fueron asesinados. Eso es casi una tasa de asesinatos de 10%. Otros 4 sufrieron intentos de asesinato. Algunos fallaron por poco. Eso es casi un 20% de intentos de asesinato.
Ningún otro trabajo en la historia del mundo moderno ha llevado a un porcentaje tan alto de asesinatos y de atentados como la presidencia de los Estados Unidos. En el caso del presidente Barack Obama, el número de amenazas de muerte es particularmente alto. Cuando eres el primero, es un hecho histórico. En este caso en particular, el presidente Obama es el primer afroamericano. Por lo tanto, cualquier daño que se le infrinja se convierte en algo histórico. Cuando Obama fue nominado, en el verano de 2008 en la Convención Nacional Demócrata de Denver, los neonazis tenían un complot para asesinarlo. Ese octubre, antes de las elecciones, hubo otra conspiración de los neonazis en Tennessee, cuyo objetivo era asesinar a Obama. Hubo un complot en Maine por parte de un individuo que quería detonar una bomba casera en las fiestas inaugurales. Así que existe una amenaza real o un intento de asesinato. Pero, ¿cómo se encarga el servicio secreto de un volumen tan alto de amenazas contra la vida del presidente? ¿Las tratan a todas con el mismo nivel de escrutinio? ¿O descartan algunas por considerarlas amenazas falsas o bromas? Cuando el servicio secreto recibe una amenaza contra el presidente, se evalúa y se hace pronto. El servicio secreto categoriza los niveles de amenaza. Por lo tanto, hay una delineación, por así decirlo, entre los niveles de amenaza. Los individuos clase 1 y clase 2 son considerados los menos probables o menos capaces para llevar a cabo sus planes. Pero un clase 3 es considerado el más peligroso. Las personas clase 3 tienen experiencia militar, quizás hasta conocimiento sobre armamento, y tienen los medios para llevar a cabo sus amenazas. Tienen el deseo y tienen la habilidad para planificar y ejecutar. Ellas representan un gran peligro para el presidente y los mantenemos vigilados. Fort Stewart, Georgia, agosto de 2012. Arrestan a 4 soldados activos y exmiembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses pertenecientes a un grupo llamado FEAR, o miedo en inglés, y cuyas siglas significan imperecederos y listos por siempre. El propósito y objetivo final de FEAR era derrocar al gobierno por medio del asesinato del presidente de los Estados Unidos. Y, según lo que muestran las pruebas, no era solo una amenaza. Habían adquirido y almacenado fusiles de asalto militares por un valor de $87,000, miles de municiones y Tannerite, que es un explosivo. Y adicionalmente a su entrenamiento estaban practicando en un campo de tiro. Tenían miembros en la organización que fueron entrenados como francotiradores por el gobierno de los Estados Unidos. El acusado y mente maestra tras este grupo anarquista era un soldado activo del ejército estadounidense llamado Isaac Agigi. Reclutó a miembros del puesto militar de Fort Stewart en Georgia. Se vieron a sí mismos como verdaderos patriotas que asesinaban al presidente. Los anarquistas quieren deshacerse de los gobiernos y encargarse de las masas. Sientes que vas a ser un héroe, que cumples con los deseos de la gente porque el resto teme llevarlo a cabo. Desde el arresto de Agigi se han detenido a otros 5 miembros del grupo paramilitar. Pero, ¿significa eso realmente que FEAR ya no significa una amenaza? Podrían quedar aún muchos miembros en este grupo. Los detalles de lo que se ha descubierto no son aún de conocimiento público. La historia nos ha demostrado que una persona que no tiene apoyo, ni entrenamiento, ni experiencia puede perpetrar un ataque hacia el presidente de los Estados Unidos. Cuando tienes soldados entrenados por los Estados Unidos, que son inteligentes y tienen experiencia en combate, es claro que la amenaza es algo muy real. ¿Es realmente posible proteger al presidente de los Estados Unidos? ¿Son los métodos del servicio secreto tan modernos y tan a prueba de tontos que podemos quedarnos tranquilos ante la idea de que el comandante en jefe no está en peligro? ¿O solo es cuestión de tiempo para que la bala de un asesino nuevamente cambie el curso de la historia?
lobos solitarios, armas químicas, explosivos de fabricación casera, bombas sucias. En el mundo destrozado por la guerra de hoy en día, las armas de destrucción masiva hoy más que nunca se han vuelto asequibles para los políticos radicales en todo el mundo. Pero ¿podría la mayor amenaza del presidente de los Estados Unidos partir de un solo hombre armado? Todo lo que el servicio secreto aplica en relación a la protección del presidente gira en torno a la idea de que alguien podría penetrar algunas de sus capas de protección y acercarse lo suficiente al presidente como para un ataque fatal. Si retrocedemos en el tiempo y revisamos el primer asesinato presidencial, el presidente Abraham Lincoln fue asesinado por un solo hombre. El 22 de noviembre del 63, el presidente Kennedy fue asesinado por Lee Harvey Oswald, un único hombre armado. Los hombres y mujeres que rodean directamente al presidente son la última defensa entre los hombres armados y el presidente. En septiembre de 1975, el presidente Gerald Ford estuvo a punto de ser el quinto presidente estadounidense en ser víctima de un tirador solitario. No una, sino 2 veces, en un periodo de 2 semanas. Lynette "La Chillona" Fromm y Sarah Jane Moore se convirtieron en las 2 primeras y hasta la fecha únicas mujeres en la historia en intentar quitarle la vida a un presidente de los Estados Unidos. Gerald Ford es el único presidente que ha sufrido 2 atentados. La Chillona Fromm era miembro de la homicida familia Manson. Decidió que intentaría dispararle al presidente Ford. Sin embargo, no pudo llegar a dispararle. Fue sometida por el servicio secreto. La otra mujer, Sarah Jane Moore, logró dispararle al presidente Ford y falló por unos 15 centímetros. Intentaba hacer otro disparo cuando un exmarín, Oliver Zippel, la derribó, evitando así que volviera a disparar. Washington, D.C., 30 de marzo de 1981. Después de dar un discurso en el Hotel Hilton de Washington, el presidente Ronald Reagan es escoltado por el servicio secreto hasta su limusina. Venía delante del presidente a su salida del Hotel Hilton de Washington por la entrada y salida VIP, y al salir a la calle vi una multitud a mi izquierda. Cuando el presidente se acercaba a la puerta trasera derecha de la limusina, comenzaron los disparos. Al escuchar los disparos, inmediatamente me volteé a la izquierda y saqué mi arma, y pude ver a un individuo disparando hacia mí. El sospechoso es un hombre caucásico de 25 años llamado John Hinckley Jr. El agente especial Tim McCarthy se ubicó entre el arma y el presidente, recibiendo directamente un impacto de bala en el estómago que era para el presidente. Esto es lo que juran los agentes que harán. Son muy valientes, son muy patrióticos y recibirán una bala en lugar del presidente. El agente especial a cargo, Jerry Parr, se movilizó inmediatamente para sacar al presidente de la línea de fuego y forzarlo a entrar a la parte trasera del vehículo. Se hicieron 6 disparos y la bala que hirió al presidente fue resultado de un rebote en la puerta de la limusina. Jerry no encontró ningún agujero de bala y no había sangre. Pero un minuto después de que el auto salió del hotel, Jerry se dio cuenta de que el presidente sangraba por la boca y decidió que los autos fueran al hospital y no a la Casa Blanca.
Además del agente del servicio secreto, Timothy McCarthy, las otras víctimas del ataque fueron el oficial de policía Thomas Delahanty y el secretario de prensa de Reagan, James Brady, que recibió una herida de bala en la cabeza que lo dejó con una discapacidad permanente. Pero después de que pasó el caos, surgieron dos preguntas. ¿Quién era John Hinckley Jr.? ¿Y por qué quería matar al presidente? John Hinckley era hijo de un petrolero de Texas y al parecer estaba obsesionado con la actriz Jodie Foster. De algún modo pensaba que realizando un acto que lo hiciera famoso, como asesinar al presidente, llegaría a mantener una relación con esa actriz. Él no estaba en sus cabales. El 21 de junio de 1982, John Hinckley Jr. fue encontrado inocente por demencia. Un veredicto que confundió a la parte acusadora y enfureció a la nación. Pero, ¿era John Hinckley Jr. realmente otro pistolero solitario con problemas mentales? ¿O podría haber sido, como creen algunos teóricos de la conspiración, parte de un complot secreto mucho más profundo? Para poder entender cualquier tipo de terrorismo, de asesinato, incluso desestabilizaciones, tienes que tener un marco conceptual. Tienes chivos expiatorios, espías y técnicos. Cuando hablamos de chivos expiatorios, son normalmente dementes solitarios, individuos trastornados. Luego tenemos a los espías dentro de las instituciones de gobierno. Y estos espías están ahí para asegurarse de que, por ejemplo, los chivos expiatorios no sean arrestados. Y luego tenemos a los que raramente se ven, y esos son los técnicos. Son profesionales entrenados. En la escena del tiroteo contra Reagan es muy probable que hubiese un chivo expiatorio, John Hinckley, un psicótico que no sabía lo que pasaba. Pero, ¿hay pruebas de que Hinckley era un chivo expiatorio? Y de ser así, ¿quién más pudo estar involucrado? Inmediatamente después, Judy Woodruff declaró que oyó un disparo que venía de otro lado de una saliente que pendía sobre la limusina presidencial, desde donde aparentemente había un mejor ángulo hacia el presidente Reagan. Pero esa historia parece haber desaparecido. Se desvaneció. El día después de que le dispararon a Reagan, el titular del diario The Houston Post era: el hijo de Bush cenó con el hermano de Hinckley. Las familias Hinckley y Bush se conocían. Ambas formaban parte de la industria petrolera de Texas y Scott Hinckley y Neil Bush, el hijo de George Bush, se conocían, eran amigos. Ahora, estas relaciones han generado teorías conspirativas de que la familia Bush estaba tras los atentados contra Ronald Reagan. ¿Era la conexión entre las familias Hinckley y Bush una simple y extraña coincidencia? Quizás. Aunque la previa relación con George H.W. Bush como director de la CIA lo ha puesto a él y a su familia bajo mayor escrutinio y mayores sospechas que a cualquier otro presidente de los Estados Unidos. Lynette La Chillona Fromm, Sarah Jane Moore, John Hinckley Jr., todos juzgados como personas mentalmente incapacitadas. Sin embargo, fueron capaces de violar la seguridad del servicio secreto. ¿Pero cómo? ¿Podría ser la idea de una conspiración política algo tan descabellado? ¿O la verdad se encuentra en el análisis de 4 intentos de asesinato previos que no fallaron? La conspiración de Lincoln. 30 de mayo de 2009. El presidente Barack Obama y su esposa Michelle suben a bordo de un pequeño avión militar y se dirigen a la ciudad de Nueva York, a lo que la pareja llama una cita nocturna. Cenan en Manhattan y luego disimuladamente asisten a una obra en Broadway.
Joe Turner's Come and Gone. Una noche normal para cualquier estadounidense. Pero cuando eres el presidente, puede convertirse en algo de vida o muerte. Cada vez que salimos de la Casa Blanca con el presidente, somos vulnerables. Los lugares más vulnerables son aquellos que consideramos extraoficiales. En otras palabras, nadie sabe que el presidente irá ahí. Podría haber una persona en ese sitio que no sabe que el presidente asistirá, pero está armado, y ahora ve la oportunidad. La historia moderna demuestra que las figuras políticas en todo el mundo son quienes tienen mayor riesgo de ser asesinadas por la misma gente que juraron representar. Y ese fue el caso 100 años atrás. Virginia, 9 de abril de 1865. El general de la Confederación, Robert E. Lee, se rinde ante los oficiales de la Unión. Después de 4 años de derramamiento de sangre y un estimado de 750,000 víctimas, la guerra civil estadounidense ha finalizado oficialmente. Pero cientos de soldados confederados y simpatizantes continúan peleando y abrazando la idea de que el sur volverá a surgir. ¿Y el objetivo principal de su ira? El presidente Abraham Lincoln. Durante la guerra civil hubo complots para asesinar a Lincoln. Cada día surgía un nuevo complot. Lincoln no se lo tomó lo suficientemente en serio. No tenía ninguna seguridad. Los militares le insistían, usted necesita protección, al menos protección policial. Había guerra civil, pero no quería seguridad. La idea de que una persona o varias personas quisieran asesinar al presidente de los Estados Unidos sería un crimen tan terrible que el hecho no parecía algo tan realista como lo es hoy en día. A pesar de la amenaza y el hecho de que la antigua frontera confederada se encontraba a menos de 5 kilómetros de Virginia, el 14 de abril, el presidente Lincoln y su esposa deciden asistir a una función de Nuestro Primo Estadounidense, una comedia en el cercano Teatro Ford. Desconocen que el actor y simpatizante de los confederados, John Wilkes Booth, está a la espera, tramando la muerte del presidente. John Wilkes Booth odiaba a Lincoln, odiaba a la Unión, odiaba a los afroamericanos, y tenía otros 9 o 10 conspiradores ayudándolo. Y la idea no solo era asesinar a Lincoln, sino también al vicepresidente Johnson y al secretario de Estado, Seward. La línea de sucesión, el presidente, el vicepresidente y el secretario de Estado, debían morir. Si esas 3 personas morían, podría revivir la campaña bélica. Booth y su grupo de hombres tenían sus tareas. Llegaron hasta Seward, el secretario de Estado, y lo apuñalaron. Fue increíble que no muriera. No lograron atacar a Johnson, lo arruinaron totalmente. Pero luego el mismo Booth entró en escena. La única protección de Lincoln, fuera del balcón presidencial, era su guardaespaldas, John Parker. John Parker era considerado bastante incompetente. Sin embargo, de algún modo fue asignado para encargarse hasta el más mínimo detalle de la seguridad del presidente Lincoln. Lincoln estaba sentado frente al escenario en un balcón privado. Se supone que había un guardia afuera, pero dejó su puesto. Booth pudo entrar con su pequeña pistola en la espalda y le disparó por detrás de la oreja. Fue una locura. Eso es lo más vergonzoso al respecto. Este idiota lo llevó a cabo porque no había seguridad. Abraham Lincoln murió por la herida de bala
a las 7:22 a.m. del 15 de abril de 1865. Fue el primer presidente de los Estados Unidos en ser asesinado. 10 días después, John Wilkes Booth encontró su propia muerte por medio de un revólver, después de ser perseguido y quedar atrapado en un establo en Virginia. Pero con la muerte del asesino quedaron preguntas sin responder. ¿Eran Booth y sus compañeros conspiradores solo simpatizantes de la Confederación o formaban parte de una trama aún mayor? La mayor interrogante en el caso Lincoln es si había una conspiración mayor por parte del gobierno confederado, el Servicio Secreto Confederado y quizá incluso el presidente de la Confederación, Jefferson Davis. Que John Wilkes Booth tiene conexiones con la Confederación, eso es innegable. Visita el Hotel St. Lawrence en Montreal, Quebec, un lugar frecuentado por el Servicio Secreto Confederado. Después de llevar a cabo el tiroteo, sale por la puerta de atrás, regresa a Virginia y escapa. Se reúne con miembros del Servicio Secreto Confederado como Samuel Maude, entre otros. Pero si existía una conspiración de los confederados para derrocar al gobierno, ¿por qué el secretario de guerra Edwin Stanton, el segundo hombre más poderoso de Washington, no fue un objetivo? Stanton hace varias cosas extrañas que lo señalan como cómplice del asesinato. Lincoln les pide a 2 personas distintas que lo protejan esa noche, y Stanton le niega a ambos el derecho de acercarse al presidente. Lo inquietante en relación con la historia de Stanton es que Booth tenía un diario. Este le fue entregado a Stanton. Al diario se le quitaron 17 páginas. Quizás Booth fue el que lo hizo. Me encantaría saber qué pasó con esas páginas del diario de John Wilkes Booth y qué decían. Si existiera un libro de secretos de los Estados Unidos, ¿por qué Parker, el sujeto que abandonó su puesto y que se suponía estaba protegiendo a Abraham Lincoln, que bajó al bar a beber, no fue acusado realmente? ¿Por qué? No entiendo. Eso es alarmante. ¿Fue el asesinato de Abraham Lincoln más que un complot por parte de unos simpatizantes de la Confederación disgustados? ¿Pudo ser un fallido intento de golpe de Estado planificado por un prominente miembro de su propio gabinete? ¿Uno que se aseguraría de que el sur fuera duramente castigado durante los años posteriores a la guerra? En ese caso, significa que John Wilkes Booth no era más que un chivo expiatorio. ¿Un peón en un juego político mayor? Eso afirmó otro presunto asesino presidencial 100 años después. Un hombre llamado Lee Harvey Oswald. Desprotegido. Originalmente fundada 3 meses después del asesinato de Abraham Lincoln para luchar contra la inminente amenaza que significaba el dinero falsificado, el servicio secreto operaba como parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Eso hasta el 2 de junio de 1881. James Garfield, el presidente, está en la estación de trenes de Baltimore, Potomac, en Washington. Y está esperando un auto que lo llevará a Nueva Inglaterra, cuando se le acerca un hombre, Charles Guiteau, quien lleva varias semanas acosando al presidente, y le dispara 2 veces, una por la espalda y otra en el hombro. A diferencia de su predecesor, John Wilkes Booth, el asesino, Charles Guiteau, supuestamente actuó solo en su asesinato al presidente. Mientras que Booth pudo haber tenido delirios de grandeza, Guiteau era un delincuente psicótico. Incluso durante su juicio por el asesinato, Guiteau bromeaba con la prensa, bailó con su propia soga de la horca, cantando y haciendo un espectáculo ante la multitud. Es decir, ese hombre estaba completamente loco. Después del asesinato del presidente Garfield, al servicio secreto se le ordenó oficialmente la protección de la vida del comandante en jefe,
pero solo a medio tiempo. Eso fue hasta pasadas 2 décadas, en 1901, cuando otro presidente de los Estados Unidos sería objetivo de un complot. El 6 de septiembre, el presidente William McKinley viajó a Buffalo, Nueva York, para asistir a la Exposición Panamericana, una feria mundial que atrajo a decenas de miles de estadounidenses. En una reunión dentro del Templo de la Música, McKinley recibió al público en compañía de 3 agentes del servicio secreto. Un hombre llamado León Czolgosz se acercó al presidente con la mano envuelta en un pañuelo en el que escondía un revólver, y Czolgosz le propinó 2 disparos al presidente, uno de los cuales le penetró el abdomen. Algunos historiadores afirman que el complot para asesinar a McKinley involucraba a un hombre que era solo conocido como el Italiano. En cuanto el italiano llega ante el presidente, le toma la mano y no se la suelta. Los agentes lo sacan de la escena, dejando al presidente completamente expuesto a recibir un disparo, sin tener protección por parte del servicio secreto. Según teorías anarquistas, el italiano huyó de la escena, pero no antes de ser accidentalmente fotografiado por una cámara Edison que se había instalado para filmar al presidente. Extrañamente, ese hombre mira directo a la lente. Tiene bigote, sombrero, una apariencia oscura. Encaja con la descripción que dio el servicio secreto. Tal vez fue él quien miró a la cámara con esa sonrisa cómplice por haber logrado matarlo. ¿Podría este sonriente hombre ser uno de los asesinos del presidente? ¿Y eso era una señal de que la muerte de McKinley formaba parte de una conspiración política aún mayor? Mientras el país lloraba la muerte de su tercer presidente sacrificado en 3 décadas, el Congreso finalmente tomó acciones decisivas. El servicio secreto cuidaría a los futuros presidentes 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero, ¿sería suficiente ese nivel de seguridad a tiempo completo? 22 de noviembre de 1963, Dallas, Texas. El presidente John F. Kennedy llega a Love Field ante una multitud de simpatizantes entusiastas. Aborda la limusina presidencial para dirigirse a un almuerzo con líderes locales. La ruta de la caravana, publicada por los periódicos matutinos, llevará al presidente a través de la Plaza Dilley. Hemos recibido un informe de nuestro corresponsal Dan Rather en Dallas confirmando que el presidente Kennedy está muerto. Horas después, el asesino es identificado como Lee Harvey Oswald, un empleado del depósito de libros escolares de Texas, desde donde supuestamente se hicieron los fatídicos disparos. Tenía 24 años y estaba casado con una ciudadana soviética considerada simpatizante prosoviética y procomunista. La historia oficial dice que Oswald fue un tirador solitario, un hombre bastante trastornado, que había sido influenciado por el comunismo en Rusia y que un día decidió asesinar al gran líder capitalista John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos. Y lo hizo disparando 3 veces desde una ventana del depósito de libros escolares de Texas a lo alto de la caravana presidencial. Y como resultado, uno de los disparos le destrozó el cráneo al presidente y lo mató. Fue una locura tomar una limusina descubierta, subir al presidente de los Estados Unidos a ella y conducirlo por una metrópolis con edificios altos y ventanas a cada lado. Si hablaran hoy en día con cualquier agente que estuvo ahí ese día, le dirían que fallaron y lo hicieron en grande.
Aprendimos muchas cosas con el asesinato del presidente Kennedy. Perdimos nuestra inocencia como país. Yo me volví agente 8 años después de ese asesinato. Aún estaba muy presente, todos lo recordaban. Reconocimos la importancia de lo que estábamos haciendo y no queríamos que volviese a pasar. Las lecciones aprendidas en Dallas fueron que los perímetros no estaban solo al alcance de los brazos o a la distancia de un revólver. Los perímetros son más amplios. De los 4 asesinos de presidentes estadounidenses, se cree que 3 actuaron por su cuenta. Pero en los años siguientes a la muerte del presidente Kennedy, literalmente una docena de teorías conspirativas han encontrado eco en la audiencia. Muchas son muy descabelladas, algunas son asombrosamente creíbles, pero ninguna ha podido demostrar contundentemente que el informe oficial, como fue emitido por la Comisión Warren en 1964, dé una correcta versión de los hechos. La gente especula con toda clase de conspiraciones. Los militares lo mataron porque no querían perder fuerza en la guerra de Vietnam. Castro lo mató como venganza por los intentos de asesinato contra él. Los rusos lo mataron por su victoria en la crisis de misiles cubanos. Lyndon Johnson lo mató para convertirse en el presidente de los Estados Unidos. Oswald planeó el asesinato de John Kennedy. Oswald simplemente era una escoria. No se contrata a sujetos así. Pero si ese es el caso, ¿por qué persisten las teorías conspirativas? Que Dios bendiga a los Estados Unidos. El presidente tiene esa unión mística con el pueblo estadounidense, y es difícil creer que un asesino solitario, en especial alguien común y corriente, pueda hacer desaparecer al hombre más poderoso del país. Eso nos hace sentir muy vulnerables, el que los presidentes, con todo su poder, todo su prestigio y toda esa gente responsable de su seguridad, sean fácilmente eliminados. Desde los hechos ocurridos hace 50 años con el presidente Kennedy, el servicio secreto ha protegido exitosamente a cada uno de los 9 presidentes que le han seguido. Pero ¿podrían las nuevas tecnologías representar una nueva amenaza? ¿Y es posible que puedan existir infiltrados en el servicio secreto buscando la forma de asesinar al hombre más poderoso del planeta? En las sombras. Irónicamente, entre las herramientas más valiosas para proteger al actual y a los futuros presidentes de los Estados Unidos, están las lecciones aprendidas tanto de los 4 asesinatos presidenciales anteriores como de las casi 2 docenas de intentos fallidos. El servicio secreto estudia el hecho histórico y hace una revisión muy exhaustiva de cada asesinato o intento de asesinato. Lo analiza desde todo ángulo posible e intenta determinar qué fue lo que salió mal y cómo podemos corregirlo para que nunca vuelva a suceder. Se pueden ver cosas que se han instituido, se usan más magnetómetros y se escolta al equipo de prensa. Aunque se espera que estas nuevas medidas eviten que se repitan los errores del pasado, ¿podrá el servicio secreto estar completamente preparado algún día ante los nuevos peligros que puedan surgir? 1 de noviembre de 2012. Una semana antes de la reelección del presidente Barack Obama, el residente de la Florida, Christopher Castillo, escribe un mensaje escalofriante en su Facebook. Si es reelegido, lo buscaré y lo asesinaré, viéndolo a los ojos cuando pierda la vida. Castillo fue arrestado 7 días después de escribir el mensaje. 3 meses después, el 6 de febrero de 2013, fue condenado por amenazar con matar al presidente. Las redes sociales sin duda representan una amenaza contra el presidente de los Estados Unidos. Todo intento de asesinato empieza con recopilación de información. ¿Y dónde comenzará esa búsqueda de información es de dominio público? En la actualidad, un pistolero solitario puede simplemente conectarse a la web y revisar una serie de programas que describen muy detalladamente cómo funciona el servicio secreto y cómo protege al presidente.
Las redes sociales han hecho que proteger al presidente sea difícil. Pero de todos los complots contra la vida del presidente, los más peligrosos son los que no se conocen, hasta que se llevan a cabo. No hemos tenido a nadie que amenace abiertamente al presidente de los Estados Unidos y luego salga a intentar matarlo, porque es un reto muy grande, es demasiado difícil. No quieren llamar la atención antes de tiempo. Pero siempre existe otro escenario aún más atemorizante. ¿Qué hay si el presidente fuese atacado no desde afuera, sino desde adentro? ¿Y qué hay si su asesino está cerca de él a diario, como miembro del servicio secreto? El servicio secreto sin duda es vulnerable ante la posibilidad de que algún agente participe en un asesinato. El servicio secreto no usa el polígrafo con sus propios agentes. Usan el polígrafo con los aspirantes antes de contratarlos. Pero después de eso no hay más polígrafo. Y es un problema porque podría haber alguien que se una al servicio secreto como espía para poder asesinar al presidente. Tenemos espías dentro de las instituciones de gobierno. Fundamentalmente es una red de personas que no siguen la ley, la Constitución o las políticas del gobierno, sino que marchan al ritmo de otra tonada. Agentes dobles, elementos criminales, son personas que pueden ser manipuladas tras bastidores para lograr ciertos objetivos. Es simplemente cuestión de tiempo antes de que otro presidente estadounidense pase a ser objetivo político o incluso hasta personal de un asesino. ¿Podrán estar algún día 100% a salvo? Proteger al presidente es un trabajo imposible porque al final los presidentes deciden qué protección quieren. Y si un agente le sugiere que no salga ante la multitud, el presidente puede ignorar esa solicitud. La necesidad del presidente de hacer campaña, dar discursos, estrechar manos y realizar actividades públicas es la mayor amenaza de la primera magistratura. Y de ser así, significa que el gran secreto en relación con los asesinatos presidenciales es que esas libertades constitucionales que garantizan la libertad de expresión, la privacidad y el derecho a portar armas son igual de peligrosos. Quizás. O puede que la mayor amenaza al presidente sea una idea equivocada de que al acabar con la vida de una persona se pueda cambiar el rumbo de una nación o su destino.